muy bienvenidos todos los oyentes, también aquellos que nos están mirando a través de YouTube, y la bienvenida, en este caso especialmente a este segundo episodio de Club de Lectura para la profesora Nancy Rodríguez Antivero. ¿Nancy Rodríguez o Nancy Rodríguez Antivero? ¿Qué preferís? Nancy Rodríguez Antivero. Siempre la madre queda relegada, ¿viste? Y en mi caso yo siempre quise hacerle honor a mi madre. Mira qué lindo. Qué bueno. Bueno, la profe Nancy es una voz habitual para aquellos que escuchan Radio Transmundial. Es profesora de idioma español, profesora de literatura, y además, Nancy, bueno, tenés una larga trayectoria acá en Radio Transmundial, en distintos espacios, o sea, con distintos aportes, sobre todo en un espacio que es Los años no vienen solos, sí, que lleva ya ¿cuánto tiempo? Casi 10 años, Ale. 10 años. Increíble. Sí, porque fue en 2015. 2015, noviembre de 2015. Excelente. Y además, Nancy, nos conocemos hace 15 años, más de 15 años nos conocemos, porque Nancy fue profesora mía en la secundaria. Sí, más de 15, porque en el 2009, recuerdo, vos estarías como en cuarto. Puede ser, sí. Y yo fui profesora tuya en segundo los primeros y en años. Tercero. Los primeros años, sí. Así que, ¿qué te parece? ¡Uah! Tremendo. Confesión pública, ¿era buena estudiante o no? Claro que eras. ¿Valió la pena? Junto a Trenti, eras muy amiga de Trenti, hacían un dúo dinámico maravilloso. Bueno. Creadoras de teatro, libretistas de teatro, guionistas. El saludo para Trenti, entonces. Un abrazo para Trenti. Esperemos que esté viendo este espacio. ¿Te parece? Vamos a ver, vamos a decirle que la mencionamos. Viste que la gente cuando le decís eso como que se entusiasma. Sí, se prende. Y escucha cualquier cosa. Bueno, es verdad. No, cualquier cosa no. En este caso estamos en Club de Lectura. Como sabemos, la intención es ir a la literatura, pensar en esto que son los libros, estimularnos mutuamente a leer y a reflexionar también, desde nuestra fe, desde la cosmovisión cristiana y todo eso, bueno, que hace Dios en nuestro pensamiento, y todo lo que cambia y la manera en la que el Señor transforma nuestra mente y nos cambia la manera de ver la vida, bueno, también generar ese vínculo, ¿no?, con la literatura y con lo que otras personas pensaron, ¿no?, y de esa manera también, bueno, poder crecer, poder aprender. En este caso quiero empezar con un texto. No vamos a decir por ahora el título del autor, de la autora, pero quiero comenzar porque a mí me generó una atracción instantánea, prácticamente, y lo comparto contigo y lo comparto también con quienes nos están siguiendo, y dice así: todos los sábados íbamos al cementerio del pueblo a llevar las flores a nuestros muertos. Pero no era una visita triste, sino amable, casi alegre, y cuyo interés empezaba desde que muy temprano a la mañana me decía mi madre: vamos a juntar flores. Y sigue, ¿no? Cada muerto tenía las suyas especiales según la estación. Y comienza, ¿no?, a contar qué le llevaban a los abuelos, qué le llevaban a los niños que habían fallecido, a los tíos. Estamos hablando del primer cuento o la primera memoria con la que comienza este libro, esta publicación, que es Chico Carlo, de nada más ni nada menos que Juana de Ibarburu, uruguaya. Sí. Juana de América. Juana de América ha tenido muchos títulos, pero sobre todo es un mito en la cultura uruguaya, ¿no? Es una mujer muy conocida. El pueblo uruguayo desde siempre, yo recuerdo, era niña yo cuando ella falleció en 1979. Mira. Y recuerdo toda la movilización que hubo, ¿no? No solo en Montevideo, sino en el interior. Ese día fue un día de luto para todo el país. Era muy, muy reconocida Juana. Y en todas las escuelas uno siempre se recitaba o se aprendía de memoria algún poema de Juana. Sí, yo memoricé y lo recuerdo porque tengo una filmación, ¿viste? La típica que te hacen tus padres, que te filman recitando algo. Y recitando la del trigo, que dice que por la ventana veo pasar el camión que va con trigo. Y como que ella recuerda cuando se paseaba por el trigal de niña. Del cántaro fresco es esa. Sí, bueno, la filmación no sé si seguirá existiendo porque, bueno, era de la época analógica todavía, de la época de cinta.
cuenta, Sí. pero allá mis padres me filmaron y yo lo lógico. recitaba Y bien sí. contenta. Y viste que en casi todas las escuelas Ujú. era muy común encontrar el retrato de Juana, Sí. el clásico retrato Sí. de Juana, ¿no? Ujú. Junto que prácticamente con el de Artigas. Prácticamente Así que, casi. sí. Y en algunos lugares hasta un busto de Juana había, Mirá, ¿no? mirá, mirá. Yo he Ujú. visto en el interior, durante algún viaje, algún busto de Juana. Mira vos. Sí, Así que tuvo una presencia importante. sin Estamos lugar a hablando dudas. Del siglo pasado, Sí, siglo XX. Ella en realidad nace a fines del siglo XIX, exacto. Ella nace en 1892. pero su escritura en realidad se desarrolla en siglo XX, en Sí, los el comienzos otro del día siglo hablábamos sobre la generación a la que pertenecía y yo te decía que ella en realidad nunca se sintió metida en ninguna, XX. Ujú, porque esa generación en particular, que es la generación del 20, según su año de nacimiento, ujú. nunca sintió de sí misma esa conciencia, ¿viste? Nunca se Sí. entendieron como generación. Ujú. Y si bien se juntaban en algunos lugares para conversar, la mayoría de los escritores de esa época eran varones. Claro. Entonces como que Juana estaba medio desubicada ahí, aunque la mayoría de ellos fue condescendiente en el sentido de que le dieron el lugar de Juana, no muy habitual en esa época, ¿verdad? Incluir a una mujer, pero ella fue bastante respetada. Ujú, ujú. Y con esa presencia decías, y viene un poco al motivo por el cual yo llegué a este libro, Chico Carlo, esa presencia como que está en nuestra, no sé si es, sí, en la cultura uruguaya y en el sistema educativo, y es como esos textos que de pronto cuando crecemos quizás no los tenemos tan presentes o no los leemos con tanta frecuencia, pero sin embargo forman parte de nuestro Del crecimiento. acervo, sí, del acervo cultural de del la país. educación, Sí, ahí sí, va. claro. Y contarles, porque un poco también tiene que ver con el sentido de este espacio, que es Club de Lectura, que vos sabés que este libro lo compró mi madre y lo dedicó, y tiene justamente una nota que dice: para Fla y Alele, Fla es mi hermana, para Fla y Alele, que nunca nos falten los recuerdos de la niñez feliz. Qué Mamá lindo. Lilian, y creo que es del año 97, 4 de septiembre del 97, así que tiene... Eras muy niña. Sí, sí. Pero forma parte, como te digo, de esas cosas que quizás se le leen a los niños chicos y que nosotros disfrutamos o nos vamos imaginando, yo qué sé, como la cuestión esta de la mancha de humedad, que todos conocemos esa idea de la mancha de humedad y que Juana veía cosas, Sí. Pero quizás como adultos no nos olvidamos un poquito del valor que tiene esa Sí. literatura, ¿no? Y cuando volvemos a estos textos, como me pasó a mí, volví a este libro a raíz de tu propuesta de tratar a Juana en este espacio, decís, qué valor lo que escribe, ¿no? Es verdad. Y como adulto también lo entendés de otra forma. Sí, no puede quedar solo como una canción de cuna, ¿no? Sí. Con la que nos arrullaban de niños, o como la maestra que nos enseñaba a prepo un poco, o nos leía fragmentos de Chico Carlo o del Cántaro Fresco, ¿verdad? Sino que uno con la mirada adulta tiene que pasar de otra manera por la literatura. Yo recuerdo que a mí siempre me cuestionaron, pero ¿cómo un cristiano puede imbuirse de literatura, los pensamientos de los escritores que son prácticamente la mayoría ateos o tienen otras creencias, Qué ¿no? tema complejo ese, Nancy, para hacer otro programa. Sí, es muy complejo. Sí. Ahora, uno como lector tiene que acercarse justamente, y yo celebro este club de lectura, porque los cristianos tenemos que acercarnos con nuestra visión, nuestra cristocéntrica, ¿no? Y bibliocéntrica, te diría yo, para ver cómo sintieron las personas en el mundo, cuán necesitadas estaban de Dios, Sí. y cuánto buscaron a Dios también. Sí, sí. Algunas no lo encontraron en el sentido que nosotros pensamos, pero Dios es soberano. Ujú, ujú. Sí, sí. Y en Juana encontramos un poquito de esta Sí. búsqueda de Dios. A mí me pasó ayer leyendo Chico Carlo y el rifle, es el rifle de Chico Carlo, una de estas memorias también que aparece en este libro, que es precioso cuando vos lees la descripción que ella hace de este Chico Carlo, Sí. un niño súper humilde que dice que andaba descalzo. verdad. Y yo me preguntaba una cantidad de cosas, ¿no? Juana iba a la escuela, pero él no iba a la escuela. Él dice que andaba por ahí, que cazaba pájaros. Sí, era rebelde. Y ella como que le hace preguntas a Dios, ¿no? ¿Dónde estará? Te pido que lo estés cuidando. Como que ella, Juana de Ibarburu, desliza, ¿no? En su escritura
también, bueno, el vínculo, ¿no?, que ella tenía con Dios, sí, ¿no? de una familia tradicionalmente católica, ¿no? Que venían de España. Bueno, la madre pertenecía a una familia altamente española que se había arraigado en el Uruguay, y el papá también. Por lo tanto, la tradición cristiana de ella era del catolicismo español más puro. Y que quizás era lo más habitual Lo más en habitual, esa época, sin ¿no? duda. Quizás el protestantismo en nuestro contexto uruguayo Sí, no estaba no. tan conocido, no era tan Sí, conocido. en un país muy positivista, ¿no? Por También. otra parte. ¿Qué significa esto? Que no era la tendencia a acercarse a Dios, ¿no? Era un país muy racionalista, ¿verdad? Tenemos un país de Juan Zorrilla de San Martín, de Rodó, ¿verdad? Esa gente que eran muy intelectuales para esa época y que incluso, fíjate vos este detalle, cuando Juana se inclina en su literatura hacia lo religioso, ella escribió, déjame decirte el año exactamente, en 1934, las dos obras, Estampas de la Biblia y Loores de Nuestra Señora, los dos en prosa, y ambos tuvieron una crítica feroz por parte de los intelectuales de la época. Y un poco este libro, Estampas de la Biblia, no se encuentra. No se encuentra. ¿Te voy a contar algo? Contame. Y también es un dato anecdótico para quienes nos están siguiendo. A raíz de esta conversación que tuvimos contigo y de mencionar, previo a la filmación, la grabación de este programa, vos me mencionaste Estampas de la Biblia, conversamos. Yo leí acá justamente, ¿no?, en un resumen de la vida de ella, y dije, bueno, ¿qué es esto? Busqué un poquito en internet, no encontré como que quizás se podía comprar, pero uno no lo encuentra libre en PDF no hay ni siquiera un poema publicado suelto. Ahí está. Eso llama mucho la atención. No, poema no, prosa. Eso. Un relato. Algún textito. Sí. Dije, bueno, impreso tiene que estar en algún lado. Y fui a una librería que hay acá en el centro de Montevideo que tiene, vende los libros nuevos y en la parte de arriba, en el piso de arriba, vende libros usados y viejos y puedes encontrar de todo, ¿viste? Obvio. Y fue, bueno, quisiera consultarle, vamos con frecuencia, sobre todo porque mi madre me pide que le compre libros. Resulta que tienen Estampas de la Biblia. ¿Para qué precio lo pueden tener? No. Porque tienen una copia. No sé. Te tiro 1.500, 2.000 pesos. Me río cuando la gente me dice eso porque lo he conversado con muchas personas. ¿Sabes a cuánto tienen Estampas de la Biblia aquí en el centro de Montevideo? No. 18 y Yaguarón, 13.000 pesos. Que son, vamos a hacer en dólares para quienes quizás son como unos 4x3, $300, ¿no? Por ahí. Unos $300 para quienes nos están escuchando de afuera. Estamos hablando de un libro. ¿Qué pasa? Me explicó el librero que es la primera impresión de la década del 30 y además me dice que es un libro que no se encuentra, ¿no? O sea, es prácticamente una pieza de colección. Claro, y dado que no tuvo recibimiento por parte de la crítica, obviamente no se hicieron demasiadas ediciones. Claro, entonces es algo bien, prácticamente una pieza de museo. Yo hablaba con mi esposo Matías, le decía, bueno, lo compramos y lo ponemos en una urna de cristal, como si fuera una vitrina. No. Una propuesta que puede ser una meta para este club de lectura, ¿no? Juntar un fondo y comprar este libro y archivarlo en algún lado. ¿Sí? Porque no, pero no te sumás, vos no te sumás. No. Pero me pregunto cómo lo tendrán este libro igual en esta librería, ¿no? Y esto sin querer cuestionarlos ni nada, pero digo, un libro, valor $300. Mira, igual creo que ¿quién lo compraría si alguien se los robara? Lo vendería en el exterior. ¿Vos decís que ningún coleccionista local lo querría adquirir? Pienso que no, Ale. Mira. Pienso que no. No trascendencia, no tuvo trascendencia en esa época y hoy en día quedó como ahí una reliquia, como decís vos, ¿no? Sí. Y es una pena que ese libro que es reliquia no esté en manos de los lectores. Porque ¿qué hacen en una librería guardado? Por 13.000 pesos que nadie lo paga, ¿no? Porque ¿Y qué haría en manos de un coleccionista? Solo por el hecho del físico, lo físico del libro, ¿verdad? ¿Cuál es el fin de un libro? Que lo lean. ¿Para qué será que Juana lo creó?
para la lectura. Claro. Entonces, si yo y tú, que tenemos interés en leerlo, no lo encontramos, no vamos a pagar 13.000 pesos, me parece, para comprar ese libro, para leerlo, ¿verdad? La idea sería que lo vendieran y que estuviera de mano en mano para que el Uruguay se enriqueciera con lo que tiene su contenido. Claro, porque tenés razón, ahí lo que está valiendo no es la propuesta en sí de la autora, sino el libro objeto, ¿no? Claro, exacto. Lo físico del libro. Y Estampas de la Biblia es muy bíblico, porque justamente Juana era una de sus lecturas habituales, la Biblia, ¿no? Y ella en esas Estampas de la Biblia escribió sobre ciertos personajes, Moisés, Ruth. Sí, vi un resumen del índice y son todos personajes bíblicos del Antiguo Testamento. Exacto. Por eso el libro Estampas, ¿no? El nombre, Estampas de la Biblia, ¿no? Claro. Es como una biografía, una mini biografía literaturizada, ahí está. Porque claro, hay ahí en ella, en esas estampas, toques de la propia Juana, ¿no? Literarios, de vuelo literario. Claro, claro. Y bueno, una recreación de lo que es el personaje bíblico. Que un poco da cuenta de ese interés que Juana de Ibarburu tenía por la cuestión bíblica, la cuestión espiritual, ¿no? Y además ella como intelectual que lo era, ¿no? Esa búsqueda de su fe racional también, porque era una estudiosa de la Biblia. Sí. Sí. Ella dice, en cierto relato autobiográfico, ella cuenta que leía todas las tardes o todas las mañanas algo de la Biblia y que lo necesitaba. Así que... Wow. Sí, devocional. Y quizás tipo, leía más que lo que leemos varios hoy probablemente, por hoy, ¿no? Probablemente, sí. En la búsqueda de Dios, de Juana, y en esa particular manera de ella dirigirse a Dios, yo quiero leerte, Ale, un soneto a Dios. Viste que el soneto es una estructura particular, tiene una estructura particular. A ver, sí, explícanos. Bueno, el soneto consta de 2 cuartetos, o sea, 2 estrofas de 4 versos y 2 tercetos, pero en ese orden, o sea, 2 cuartetos, 4-4, 3-3. Excelente. Ese es el orden del soneto. Eso es un soneto. Eso es un soneto. Estamos aprendiendo. Ahí está. Y esa estructura particular, externa, se complementa con una estructura interna, porque en los 2 cuartetos el primer cuarteto se presenta el tema, en el segundo cuarteto se desarrolla y los tercetos vienen como a concluir, a hacer la síntesis del tema. Wow. O sea que está relacionado desde el punto de vista de sus ideas. Excelente. Sí. Bueno, vamos a leer este soneto a Dios. Excelente. Fíjate que, bueno, ahora lo vamos a comentar. Yo, perdóname, pero no me puedo retrotraer a mi condición de profesora. Soneto a Dios. Porque me diste la palabra y pudo ser ella en mí oficio de invierno, en la menuda gema de mi verso que adivino luego en reluciente escudo, me siento tu deudora y a ti acudo, en noche y día de esplendor diverso. Hora feliz, oscuro lustro adverso, fiel azucena o álamo desnudo. Así me inclino como Job, paciente, en la sumisa espera penitente ante tu sombra que aniquila el rayo. Fui tu diamante de inocente fuego, y ya alma oscura, a tu piedad me entrego en esta aurora pálida de mayo. Wow. Tremendo lo que dice. Fíjate que ella lo hace a Dios responsable del don de la palabra que le dio. O sea que, a ver, el reconocimiento acá de la soberanía de Dios en ella, ¿no? Dios le dio eso que ella tiene. Y ella dice que se siente deudora de él. Y en el segundo cuarteto, fíjate que le dice, a ti acudo en noche y día de esplendor diverso, en hora feliz o en oscuro lustro adverso. Sea que sea una fiel azucena o un álamo desnudo, en todas las partes de su vida, siendo una jovencita o ahora como álamo desnudo.
Cómo metaforiza lindo las etapas de la vida, ¿verdad? Muy, muy lindo este poema, este soneto, donde ella misma se reconoce como el diamante de inocente fuego, pero que ahora ya es un alma oscura y se entrega a la piedad de Dios. Viste que lo reconoce como dador de toda su dádiva, pero también ahora que como necesitando de su misericordia, de su piedad. Qué interesante. Sí. Y la complejidad, ¿no? Mientras te escucho voy releyendo porque nos exige, ¿no? Esa relectura, es también un ejercicio intelectual, ¿no? El detenernos, ¿no? Sí, detenernos porque verdaderamente es muy interesante. Y es muy inspirador que una autora que ha tenido, bueno, esta influencia en nuestra literatura y sabemos que se la ha valorado también en el exterior, haga este reconocimiento de Dios. Permiso, Ale. Sí, adelante. Haga este reconocimiento de Dios, y está bueno también que nosotros como cristianos seamos conscientes de esto, porque yo, por ejemplo, no conocía este soneto, no tenía idea, ¿no? Y es precioso que sepamos que hubo gente antes que nosotros que a través de esos talentos que Dios les dio, tuvieron ese impacto y se volcaron de esa manera como se volcó Juana de Ibarburu a su escritura. Y nunca dejaron a Dios de lado, ¿no? Siempre lo tuvieron ahí presente, incluso le escribieron, ¿no? Volcaron ese talento a considerar al Señor. Fíjate que este soneto se llama Soneto a Dios. Clarito, ya desde el título, ¿no? Sin vueltas. Y esta expresión, Nancy, que ella logra, vos me decís que es también fruto como de una maduración que se ve en su vida y que se ve a través de su escritura. Totalmente. Bueno, los escritores escriben inspirados en lo que ocurre en sus vidas, ¿verdad? No hay otra manera. Nosotros somos seres humanos que estamos inspirados por las circunstancias de la vida, sin lugar a duda. No sé si vos escribís, Ale, pero... No, ahora no. Ya no. Ya no, porque no tenés tiempo. Me dedico a las artes de la crianza. Conozco esa etapa muy bien, pero los que escribimos sabemos que todo es influencia de lo que vivimos en ese momento. De hecho, la escritura es reflejo de nuestras emociones frente a las situaciones de la vida. Y nuestra madurez indudablemente hace el camino de nuestra poesía o de nuestra escritura. Claro. Y Juana empieza escribiendo en la etapa en que ella es vibrante, la etapa de su juventud plena, 20 años tenía cuando se casó con Lucas Ibarburu, claro. y está enamorada, apasionada, todo es vida para ella, y luego va como entendiendo, reflexionando sobre la vida, acompañándose de la madurez, de las circunstancias, de la crianza de su único hijo también, claro, ¿no? Julio César. Se traslada a Montevideo también. Se viene a Montevideo. Le van pasando varias cosas. Sí, es muy prolífica en cuanto a su escritura y muy demandada por parte de la sociedad, ¿no? Ella tiene muchos homenajes. Sí, el famoso Juana de América en el Palacio Legislativo. Exacto, sí. Cuando íbamos a hablar de eso, cuando Juana se junta con Alfonsina y con Gabriela. Me estás adelantando el próximo programa. Bueno, convocada por el ministro de Educación en aquel momento, ¿verdad? ¿Qué te parece? Pero, o sea, tuvo una vida muy agitada ella. Sí. Y te cuento un detalle que aparece en el encuentro de Tres Marías. Dice Fisher que nos salimos un poquito del tema, no importa. No, vamos arriba. Dice Fisher que el ropero de Juana era impresionante. A ver. Dice que tenía un lugar especial para su ropa. Creo que es el sueño de toda mujer, ¿no? Al menos el mío. Tipo un vestidor. Un vestidor. Y que para cada conjunto de ropa, con su trajecito, viste que Juana siempre andaba de trajecito, ¿no? Sí. Tenía colores diferentes y para cada uno de los trajecitos tenía
un zapato apropiado. Claro, hecha ya la combinación lista. Sí, que nunca la veías a Juana salir de cualquier manera. Ella se tomaba su tiempo para embellecerse frente al espejo. Además era una mujer bella, ¿no? Una mujer muy bonita. Y ella siempre se producía y salía impecable y no usaba 2 veces el traje en ocasiones muy cercanas, ¿no? Impresionante. Sí. Impresionante. Bueno, las joyas de Juana, que finalmente el hijo las empeñó, porque el hijo era adicto a los juegos, ¿no? Mira. A los juegos de azar. Empeñó gran parte de la fortuna de Juana, de la fortuna, de lo que tenía, ¿no? De lo que su esposo le dejó, de los premios de Juana incluso. Eso es un relato que cuenta Fischer ahí en esa biografía novelada que hace de Juana. Y bueno, estaba hablando de lo bella que era y de cómo ella se producía. Sí. Y es un detalle bien importante porque vemos que cuando Juana envejece no quiere salir más a la calle. Se recluye en su casa y ahí se queda hasta su muerte. De hecho, cuando ella muere no se sabe el día exacto porque ella murió. Se sabe, sí. La gente pensó que se habló de un 15, creo que de julio, no me acuerdo, no quiero equivocarme, pero lo tengo por acá, pero ella en realidad murió 2 o 3 días antes. Claro, pero no se supo hasta Pero luego. demoraron en decir que ella había fallecido y además Fischer relata algo muy triste. Porque él dice que su hijo no se dio cuenta que ella había fallecido, que demoró en encontrarla muerta. Así que ocurre eso, ¿eh? Sí, Nancy, claro. Sigue hasta el día de hoy pasando ese tipo de cosas. Totalmente. La gente que vive sola o que vive acompañada pero sola igual. Sí. ¿Verdad? Sí. Pasa así. 15 de julio del 79. Ahí está. Me figura acá la Ahí fecha está. de fallecimiento. 15 de julio. Y en Montevideo. Y 8 de marzo del 892 en Melo figura el nacimiento. Exactamente. Bueno, entonces, en lugar del 15 que está documentado como 15 de julio del fallecimiento, habría sido el 13 o el 12. Mira. Tenemos que ir cerrando. Bueno, una pena. Si fuera por mí nos quedamos charlando. Una pena, Ale, porque esto es riquísimo. Hiciste referencia, vamos a contarle a los oyentes, a este texto de uruguayo, Diego Fischer. Diego Fischer, sí. Que él creo que en general hace eso, ¿no? Toma personajes de la historia, toma temas, eventos, los novela un poco, pero creo que lo interesante es que nos permite aprender, quizás de una manera dinámica, interesante, literaria. Aprendemos de personajes de nuestro contexto, ¿no? Él se documenta porque él es un periodista, ¿no? Él tiene fuentes documentadas que incluso las escribe en su libro, en sus libros, de donde él extrajo toda esa información. Como anexo, mirá. Sí, exacto. Entonces, hay que leer, son libros que hay que leer. Está bueno, entonces la recomendación en este caso es Al encuentro de las Tres Marías, Juana de Ibarburu, Más allá del mito, de Diego Fischer, lo tenemos por acá. Él tiene también, yo traje al estudio porque él tiene, por ejemplo, de Delmira Agustini, Serás mía o de nadie, y tiene Sufrir en silencio de María Eugenia Paz Ferreira. Bueno, me queda por leer ese, el tercero. El de María Eugenia Paz Ferreira. No lo leí. Excelente. Yo confieso que estos tampoco los leí, ojo, pero forman parte de la biblioteca familiar, así que los quería compartir en este club de lectura. Recuerdo cuando leí Al encuentro de las Tres Marías que no podía dejar de leerlo, no quería dejar de leerlo. Estaba muy jugoso. Bien escrito, ¿no? Atractivo, por lo menos. Atractivo, sí. Bueno, y ni qué hablar de ir a las fuentes, ¿no? Ir a leer, animarse a leer a Juana. Total. Quizás, porque tiene, y ya nos estamos yendo de tiempo, pero tiene una sencillez impresionante. Yo creo que cualquiera se acerca al texto y puede acceder con facilidad a comprender lo que ella propone, que quizás no ocurre con otras autoras que luego vamos a ver. Muy herméticas. Sí, en este caso Juana creo que tiene una sencillez que no deja de ser muy, muy, muy cargada de una emotividad, una nostalgia preciosa. Así que bueno, en este caso yo tengo acá Chico Carlo, pero sin dudas que están los otros textos. Sí, Las lenguas del diamante. Si yo recomendara algo para leer, recomendaría Perdida y recomendaría Azor, esas 2 obras de poemas.
Muy Excelente. interesante. Excelente. La recomendación entonces que nos deja en este segundo episodio de Club de Lectura la profesora Nancy Rodríguez Antivero, a quien ha sido un honor tener en este espacio, un disfrute escucharte. Queremos escucharlos a ustedes, a quienes han estado siguiendo este espacio, han leído a Juana, no la han leído, les interesa, no les interesa, también me dicen no, la verdad que no. Por favor, si alguien tiene estampas de la Biblia en su casa, Que lo haga saber. que nos mande una foto, que nos mande una fotocopia, algo. Sí, sí. Y bueno, recuerden que el contacto de Radio Transmundial Uruguay es el 091-610-610 por WhatsApp, que es más fácil, signo de más 598-91-610-610, y también estamos allí en Instagram. Nos encuentran como Club de Lectura RTM. También por allí nos pueden mandar sus mensajitos. Va a ser un gusto escucharlos. Qué lindo, Ale. Voy a ser una seguidora de tu programa. Bueno, Así que, así que vamos a contar contigo Sí. siempre, ¿no? Ah, sin duda. ¿Cuándo sale? Esto, ¿Qué días? vamos a estar en plataformas digitales. Ah, más, bueno, porque buenísimo. por eso, A cualquier día, a cualquier hora. cuando quiere Muy usted, bien. te desvelaste una madrugada, Nancy, Totalmente. ponés Club de Lectura. Ah, Vas genial. en el ómnibus, ponés Club de Lectura. Venís viajando del interior, Club de Lectura. Genial. Maravilloso. Hasta en la sopa. ¿tá? Bueno, Ale, ha sido un placer para mí tenerte a ti entrevistándome y charlando contigo. Hermosa. Pero esto no termina acá. Mi exalumna. Ahí va, eterna alumna, eterna estudiante. Esto no termina acá. Por favor, acompáñenos el próximo episodio y por favor lean libros. Ah, sí. Vamos a leer. Hay que todos. leer. Muchas gracias, Nancy. No, por favor.